para cambiar el juego. No es la radio de siempre, es Juego de Damas. Lunes a viernes de 10 a 12 del mediodía por La Bacana 105.7 FM. Así es, estamos de vuelta, chicas, y fuerte el aplauso para hablar de salud ahora porque recibimos al doctor José Alberto, cirugía general y bariátrica. Y el tema de hoy, doctor, es obesidad y bariátrica. Hola, buen día. Hola, buen día, bienvenido. Sí, encantado de estar aquí y acompañado de todas estas damas. Gracias por la visita. Gracias. Doctor, cuéntenos un poquito porque, o sea, el tema de la cirugía bariátrica, hay varias cirugías. Entonces, cuando alguien dice, ay, me corté el estómago, inmediatamente necesito una bariátrica o me puse un balón, pero la gente no sabe cómo la diferencia. Sí, cuando hablamos de cirugía bariátrica y metabólica, es un sinnúmero de procedimientos. No solamente se circunscribe a la manga gástrica, que es el corte del estómago. Okay. Es un sinnúmero de procedimientos en el cual engloba diferentes procedimientos, valga la redundancia. En eso se encuentra el balón gástrico, los procedimientos restrictivos y los procedimientos malabsortivos. Dígase que el cuerpo no absorbe la cantidad de nutrientes necesarios y por eso el paciente baja de peso. Okay. Doctor, el tema de... Bueno, termine. Sí, entonces dentro de los procedimientos restrictivos tenemos los procedimientos no invasivos como el balón gástrico, la manga endoscópica, que es por un endoscopio, se sutura el estómago por dentro. Y dentro de los procedimientos invasivos tenemos las cirugías, diferentes tipos de cirugías, como la manga gástrica y bypass y diferentes tipos de bypass. O sea que la bariátrica engloba... en sentido, ese es el nombre genérico. Por ahí Sí, hay como ramitas que van saliendo. Así es. Invasivas y no y cada invasivas. paciente necesita, o sea, lo vamos distribuyendo lo vamos dirigiendo hasta lo que necesita el paciente, a lo que necesita este paciente. En el caso de la obesidad, doctor, que es el tema que nos compete hoy, ¿es más bien un tema de estética cuando está relacionado con los procedimientos bariátricos o un tema de enfermedad? La obesidad, como estaba leyendo en un texto en estos días, es una pandemia olvidada que causa la muerte lenta en los humanos. Si vemos, hace 10 años, el índice de obesidad era aproximadamente de un 10% de la población en República Dominicana. Ahora está rondando el 30%. La obesidad. Y cuando incluimos el sobrepeso, llevamos a un 70% de nuestra población está sufriendo de sobrepeso. A todo eso, vemos que ya no es meramente algo estético, sino que debemos velar porque cada uno de nuestros pacientes tenga una mejoría en su día a día y esas condiciones patológicas que conlleva la obesidad, que son bastantes, se vean mejoría en estas día a día. Doctor, pero el doctor es muy buen mozo. Sí. Por eso fue que ustedes me dijeron que saliera. Ay, Dios mío. Para estar de su cuenta con el doctor. El doctor se puso rojo, señores. Vayan a Instagram y a YouTube posteriormente para que ustedes vean qué doctor. No, yo le iba a decir al doctor. Ay, doctor. Yo le iba a decir al doctor que no es por nada, pero ya ustedes empezaron. Yo, doctor, yo siento como que tengo la tensión baja. Mira. Señores, lo vamos a poner nervioso. Se le bajó la presión. Tengo como la presión baja. No lo esperaba de ti. Ella está acosando al doctor, yo no. Doctor, hemos visto recientemente diversas figuras de los medios de comunicación que dan a conocer que se han sometido a procedimientos bariátricos y no tienen el peso para someterse a una bariátrica. ¿Se realiza una bariátrica per se o hay otro tipo de procedimientos que responden al nombre de bariátrica pero son más o menos invasivos? Sí, en esos tipos de personas que se han realizado ese tipo de procedimiento, creo que se refiere a los procedimientos no invasivos que estaba hablando, como el balón gástrico o una manga endoscópica, que es una sutura por dentro del estómago que hace algo similar a lo que es una cirugía de manga gástrica, que es estrechar una porción del estómago. Y ya como tiene una restricción el tubo digestivo,
cuando él come se llena rápido y por ende empieza a rebajar de peso. ¿Y cuál es el peso que tiene que tener una persona para poder realizarse ese procedimiento? Esos procedimientos que no son invasivos no son tan estrictos como lo de llevar a un paciente a cirugía. En esos pacientes, cuando hablamos de que tenga un índice de adiposidad o grasa en su cuerpo por debajo entre 30 y 20% de su cuerpo, pudiera aplicar para ese tipo de procedimientos. Y doctor, ¿no considera usted que esto se ha puesto como que es como una especie de moda? Que yo entiendo que tal vez hay muchas personas que no aplican necesariamente con el peso que tienen para hacerse este procedimiento y se lo hacen. Sí, podemos decir que sí, todo a veces es tendencia Como un realizarse relajo la cirugía, pero está de la mano del cirujano que quiera realizar ese tipo de procedimiento. Doctor. Y seleccionar bien al paciente para eso, porque independientemente, ya aquí en el país tenemos toda la tecnología para hacerlo de manera segura. La cirugía es un riesgo. Sí. Entonces hay que tener pendiente eso. ¿Puede una persona volver a subir de peso después de hacerse una cirugía bariátrica? Sí. Todo depende del estilo de vida que este paciente lleve después de la cirugía. Okay. ¿Qué pasa? Con la bariátrica lleva otras cosas a nivel psicológico. El autoestima de los pacientes aumenta muchísimo con este tipo de procedimiento. Entonces, su vida comienza a tornarse de un giro de 130, o sea, de 330 grados. Tiene un giro. Entonces, estos pacientes que no bebían, no salían, se sentían tímidos, no le quedaba la ropa adecuada, empiezan a experimentar ciertas experiencias. Entonces, empiezan a vivir una vida alborotada, salen más, comen más, beben más, doctor. Se desacatan, en otro palabra. Se desacatan. Mire, yo estaba conversando hace poco con una figura que se sometió a este tipo de procedimiento de un balón gástrico y me dijo que estaba en manos de un especialista a nivel de psiquiatría. ¿Por qué? Porque se llena con poca comida, o sea, se satisface con poca comida. Físicamente tú te llenas, pero mentalmente tú quieres seguir comiendo y por eso hay que darle como terapia. O sea, ¿qué función juega el terapeuta en este sentido? ¿Y por qué sucede eso? El día a día de nosotros actualmente es el estrés. Nosotros salimos de nuestro hogar y tenemos un estrés en las calles, con los tapones, con el trabajo, con todo. Entonces, nosotros como vamos teniendo una vida tan estresante, tenemos ansiedad, lo que se llama ansiedad. La ansiedad uno la regula con el picoteo, con tomar alcohol, fumando. Entonces, todo este mecanismo hace que uno necesite ayuda de algún tipo de terapia, de psicólogo, psiquiatra. Entonces, para el manejo del estrés, que es una de las causantes más grandes de obesidad, es bueno siempre estar ayudado de un psiquiatra o un psicólogo. Doctor, ¿cuáles son los mitos más comunes que escuchamos sobre la cirugía bariátrica? La flacidez de la piel después de una cirugía, eso no es tan común. O sea, no es la mayoría. No sucede tanto como la persona piensa. Pero depende también del peso. Claro, y de la edad. Los factores. La edad es importantísima. En un paciente joven, quizás la flacidez no sea igual que en un paciente adulto. Okay. Entonces, otro mito común que no puedo beber. Eso es un mito. El paciente después de los 3 meses está de alta para poder beber. No es lo recomendable, pero sí puede incorporar algún cierto de bebida, claro. El dominicano lo primero que pregunta es eso. En Estados Unidos, doctor, ¿en qué tiempo me recupero aquí? ¿Cuándo puedo beber? Pero también, dentro de otras cosas también pregunta. Hay 2 preguntas. ¿Cuándo el chiqui chiqui y cuándo puedo beber? De una vez. Yo no entiendo. Yo lo único que digo, no la cargue. O sea que sí se puede. Claro. No va a ser de que fuerza, pero no haga fuerza. Doctor, pero estando en los mitos, también el mito de que el que se opera del estómago tiene que tener cuidado porque la mayoría terminan alcohólicos. Ay, tú. Hay cierto grado. Lo que pasa con el paciente bariátrico es que no se da cuenta lo que ha tomado hasta que está muy ya hasta borracho. Que se da un humo. Borracho. Entonces, él se parece a una amiga mía que no es operada. Este paciente comienza a tomar alcohol y ya es muy tarde ya cuando se da cuenta de que está borracho. Entonces hace eso como una rutina y se convierte en alcohólico. Sí, porque el nivel de absorción es más rápido, porque tu estómago se supone que está más pequeño. ¿Cuándo se considera que es obesidad y no sobrepeso? Hay una escala que se llama el índice de masa corporal. Eso es un cálculo que hacemos entre el peso y la estatura del paciente. Cuando hacemos ese cálculo y el cálculo nos da por encima de 30,
estamos hablando de un paciente en obesidad. Si está de 25 a 30, es sobrepeso. Pero actualmente estamos hablando ya de que la obesidad ya no se mide tanto por el índice de masa corporal, sino por el grado de grasa que tenga, el exceso de grasa que tenga el paciente en el cuerpo. Y eso lo medimos con sistemas de bioimpedancia, que son como unas balanzas especializadas que distribuyen el nivel de grasa y músculo de nuestro cuerpo. ¿Una persona puede operarse 2 veces? Sí, claro, hay variantes ¿Hasta para... cuántas veces se puede operar? Porque yo conozco casos de personas que se han hecho la bariátrica 2 veces Control y esa vuelven boca. y engordan. Sí, dependiendo, entre 2 a 3 veces pudiera realizarse tipo de variante de cirugía, dependiendo el grado de reganancia que haya tenido ese paciente de Sí, peso. pero el que se ha operado el estómago 2 veces y vuelve y engorda, lo que le hace falta es ir donde un doctor Una pelita. maxilofacial que te cosa la quijada. Porque ya tu problema no es de estómago. Señores, las oyentes de este programa no es tan fácil. Aquí me están escribiendo el doctor que muestre sus manos. Señores, el doctor, dejen el doctor tranquilo. Ay, pero una ¿Qué es lo cosa, que quiere ver la mano del doctor? Yo no entiendo. El doctor no puede volver a este programa. ¿por qué? Bueno, Ay, Dios. Doctor, ¿cuáles pacientes o posibles pacientes no califican para este tipo de procedimiento por alguna predisposición médica que tú dices o que usted dice, no lo opero? un paciente que tenga una enfermedad cardiovascular reciente, un infarto reciente que le haya ocurrido, tiene que pasar los 6 meses para poder someterse de la a la eventualidad. cirugía. Sí. Un paciente ya con una insuficiencia renal irreversible, que ya sus riñones no estén funcionando. Y un paciente que no tenga la indicación ya del peso adecuado. Hay mega obesos, hiper mega obesos, que primero lo optimizamos. Dígase, le colocamos un balón gástrico para llevarlo a un peso que lo pudiéramos operar. Ya. ¿Y hay una edad establecida para La edad este establecida por las guías son entre 15 y 65 años, pero ya se está flexibilizando más de los 65. Doctor, ¿y cuándo se Es un considera riesgo. que un candidato es, o sea, que la persona es ideal para acudir a esta cirugía? El paciente obeso nunca llega en condiciones ideales. Ok. Son cirugías generalmente de alto riesgo. No es como un paciente joven que quiere hacerse algún retoque o algo, que va donde un cirujano plástico a hacerse eso. El paciente obeso siempre tiene riesgo. Por eso nuestros pacientes tienen un escrutinio de muchísimas especialidades, incluyendo cardiólogo, neumólogo, nutriólogo, endocrinólogo y el psicólogo. Entonces, después que pase toda esa batería de analíticas y de evaluaciones, es que consideramos llevar al paciente. Pero de antemano, ningún paciente obeso está sano. Doctor, pero para un niño de 15 años, una niña, un niño de 15 años, someterse a una cirugía bariátrica, que todos sabemos lo que implica. O sea, cuando una persona es obesa a cierta edad, la cirugía es mejor que todos los riesgos de salud que representa la obesidad, pero cuando es un niño de 15, o sea, ¿cuál es el cuadro que debe presentar un niño o una niña de 15 años para que sea una decisión acertada someterlo a una bariátrica? En los adolescentes de 15 años, el acompañamiento de sus padres es fundamental, de un tutor es fundamental. Y va más allá. Hay casos en niños adolescentes que el padre debe amarrarse con el niño en las noches para si él se despierta en la noche, saber que él se despertó y vigilar que no coma, que no boicotee la cirugía. Porque son pacientes que sí tienen su condición de obesidad, Y no tienen la conciencia. pero quizás, no tienen para- la conciencia. Entonces le puede dar un atracón durante la noche o durante cualquier momento del día. Entonces esos pacientes tienen que tener vigilancia estricta de su cirugía y de sus padres. Claro. Doctor, finalmente, ¿cuáles son ese panorama que tiene que observar primero una persona antes de dar el paso y de tomar la decisión de someterse a una cirugía bariátrica? Convencerse de que está obeso. Convencerse de que esto es una enfermedad y que va a llevar a otras enfermedades consigo. Nadie puede influir sobre su decisión. Nadie puede inmiscuirse en eso porque además, aparte de su condición física, el paciente debe de estar consciente a lo que se va a someter. No es o sea, rebasar esa sensación de querer comer, de saciarme de más y eso,
tiene que estar consciente el paciente, porque después de la cirugía eso se va a limitar totalmente. ¿Dónde la gente puede seguirlo para esta y otras informaciones? En mi cuenta de Instagram, en Barilab RD, Barilab con B y terminando en P. Gracias, Gracias, Gracias doctor. por acompañarnos. Alto en jugada. Pero no te vayas de la partida. En breve, regresamos con Juego de Damas.